Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Gracias y sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a su programa Las Noticias de Archival. En esta semana, la Procuraduría General de la República anunció el sometimiento formal con un expediente criminal contra 3 jueces suspendidos, cancelados de la judicatura. Se trata de los jueces José Dionisio Duvergé, Víctor Lebrón Mejía y Rosó Vallejo Espinosa, acusados por el Consejo del Poder Judicial de haber tomado dinero del narcotráfico para favorecer sentencias en contra de acusados por esos delitos. De inmediato, abogados de estos jueces han dicho que van a recurrir esa acusación para demostrar que la misma es falsa y que se ha hecho sobre la base de declaraciones de un testigo que, dicen esos abogados, el Ministerio Público habría convencido para que hicieran esas acusaciones en contra de estos jueces. Es un tema muy polémico, muy delicado, que se ha estado manejando en esta semana y que forma parte de aquella red de jueces que las autoridades dicen pues formaban parte de una red donde está Awilda Reyes, la jueza, está Aria Valera, y que guardan prisión domiciliaria los dos. Pero además el procurador dice que las investigaciones van a seguir a otros jueces, a abogados e incluso a miembros del Ministerio Público. Eso fue lo que dijo el procurador Domínguez Brito durante esta semana sobre este tema. También, ya en el plano político, Agripino Núñez Collado, el gran mediador, el hombre que, bueno, lo sugieren y lo buscan siempre que hay un conflicto en la sociedad dominicana para que medie. En esta ocasión, para mediar en la búsqueda de un consenso que permita al país tener una ley de partidos políticos y de régimen electoral. Se hizo una primera reunión, un primer encuentro, se hizo intercambio de propuestas por parte de los partidos que participaron, PLD, PRM, PRD, Partido Reformista. Tanto el Partido Reformista como el PRM plantearon que el diálogo no fuera excluyente, que se invitara a la sociedad civil y a los demás partidos políticos. Y se está a la espera de otra convocatoria, de otra reunión. Se está discutiendo a quiénes más invitar. Aunque soy partidario de que no sea excluyente el diálogo, hay que tener mucho cuidado. Sí, para que no se vaya a cualquierizar. Yo no creo que deban estar ahí todos los partidos que hay, 30 y pico, 40. No.
Hay partidos pequeños que, y escúchenme, para mí están representados en partidos grandes. En partidos grandes, por ejemplo, los que fueron aliados en las elecciones con el PLD y el PRD, se pueden sentir representados por ellos, porque ellos van a decir allí, van a plantear allí lo que digan esos dos grandes partidos. Lo mismo los que fueron aliados con el PRM y el Partido Reformista. Digo, no es un asunto de discriminar, es un asunto simplemente de facilitar las cosas, porque si hacemos un meeting en cada encuentro de ese diálogo, nos vamos a pasar los próximos 4 años y no va a haber ni ley de partido ni de régimen electoral. Por eso, el llamado que hizo en esta semana Agripino Núñez Collado, ¿para qué? Para que los partidos políticos depongan actitudes particulares, personales, y pongan el interés nacional por encima de todo. Como debe poner el interés nacional por encima de todo el gobierno y el Colegio Médico Dominicano. Sí. Estos dos sectores están en un diálogo, en la búsqueda de un acuerdo que satisfaga las demandas de los médicos. Pero no debe ser sobre la base de la descalificación, de que los médicos no trabajan, que nada más trabajan 4 horas, que esto, que aquello. No, ni tampoco con amenazas de paro ni de huelga. Si hay un diálogo, deben seguir en el diálogo. Buscar la forma de ponerse de acuerdo, porque ese es el diálogo. Para eso es un diálogo. Entonces, en esta semana hubo amenaza de que iba a abortar ese diálogo. Afortunadamente, las partes volvieron a sentarse y ya se ha ido avanzando. Hay que reconocer que Waldo Ariel Suero, el Colegio Médico Dominicano, ha estado en una actitud de realmente dialogar, de realmente que se busque la solución al problema. Incluso ya hablan, el gobierno hizo una propuesta de un 25% de aumento salarial. Waldo dijo en esta semana que los médicos podrían aceptar hasta un 30%. Fíjense qué bien, miren cómo se van entendiendo. Y esa es la idea. Lo que no hay forma de entender son estos atentados terroristas en el mundo. Otra vez Francia. Otra vez Francia, víctima de un atentado en la zona de Normandía. Anteriormente había sido en Niza, pero el año pasado también Francia fue, el año pasado o antepasado, objeto de un atentado que afectó grandemente el turismo en Francia. En esta ocasión, el atentado llevado a cabo por 2 individuos costó la vida a un sacerdote, porque estos individuos, estos terroristas, se metieron en una iglesia, agarraron y degollaron al sacerdote. A propósito de degollar, también vimos ahí a alguien en Japón que se metió a un centro de personas con dificultades y también acuchilló decenas de esa persona, la mató y a otras pues la dejó gravemente herida. Hay una locura colectiva, hay un pánico en el mundo tremendo, mucha violencia, mucha delincuencia, mucho terrorismo, Europa víctima de esta situación, Estados Unidos, que se consideraba que era, bueno, el país más seguro, de más protección, invulnerable. Ya vemos como los ataques terroristas en Estados Unidos, los tiroteos en universidades, en centros comerciales, en escuelas, etcétera, pues están a la orden del día.
situación de violencia que incluso aumenta ahora en la campaña electoral, con un Donald Trump con un discurso agresivo, que fue proclamado ya candidato la semana pasada. Hillary Clinton fue proclamada candidata en esta semana, y un discurso primero de Michelle Obama, la primera dama de Estados Unidos, muy contundente. Después el presidente Obama apoyando a Hillary Clinton presentándose como la antítesis de Donald Trump en términos de lo que tiene que ver con los inmigrantes, ¿verdad? Con lo que tiene que ver con la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y ahí están esos dos candidatos. Después de la convención republicana, Trump se disparó en las encuestas. En una le llevaba 3 puntos a Hillary, en otras aparecía empate. Vamos a ver ahora los resultados después de terminada la convención demócrata, que ha proclamado a la primera mujer oficialmente candidata de un partido grande en Estados Unidos, y posiblemente la veamos siendo la primera mujer presidenta de los Estados Unidos cuando se realicen las elecciones en noviembre de este año, y seguramente en enero del año que viene. Vamos a una pausa, regresamos después de estos comerciales con la entrevista de hoy y nuestro invitado. Una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti. Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa. Cada detalle cuenta. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me diera auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y, para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero. Ya tú sabes, sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en
Agradecemos que se mantengan en sintonía con nosotros, su programa Las Noticias de Archivar. Estamos en la parte de la entrevista y un invitado muy especial, particularmente para mí, el doctor Roberto Fulcar. Bienvenido, doctor. Un placer, Daniel. Muchas gracias por traerme. Roberto es el presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno, dirigió la campaña, fue el coordinador general nacional de la campaña del candidato presidencial Luis Abinader. Pero aparte de eso, Roberto es un profesional en el área de la educación, con especialidades logradas tanto en universidades dominicanas como en universidades extranjeras, y con asesoría incluso a nivel internacional. Con él podemos hablar de política, de educación, de muchos temas de actualidad. Y nosotros quisiéramos comenzar este conversatorio, Roberto, que nos diga tu experiencia, la experiencia que viviste como coordinador nacional a nivel general de la campaña presidencial de Luis Abinader, esa experiencia y cómo tú evalúas el desempeño que hubo en esta campaña. Sí, gracias, Daniel. Es una pregunta muy relevante la que me haces, porque nosotros tuvimos la oportunidad de aprender mucho. Aprender mucho no solamente porque es la primera vez que me corresponde dirigir una campaña, sino porque me correspondió dirigir una campaña muy especial, muy singular. La historia electoral del país no conoce de otras elecciones con las características de la campaña, de la competencia que tuvimos en este mayo de 2016. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que el país prácticamente se había quedado con un solo partido ya. En los planes del gobierno y del grupo del partido oficialista del PLD, solo existía la idea de que al día de hoy habría en la República Dominicana un partido único. A nosotros nos correspondió enfrentar a un poder que lo tiene todo, que lo dirige todo, que lo gobierna todo, que tiene el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, una gran influencia en la mayor parte de la prensa nacional, una gran influencia en la justicia y una gran influencia en la mayoría de los estamentos también del poder municipal, de los ayuntamientos municipales y de los distritos municipales. De manera que a nosotros nos correspondió dirigir una campaña que era nosotros contra todo ese poder y nosotros sin tener ningún poder. Además de que teníamos las características de que veníamos conformando nuestro partido, apenas con un año de trabajo en la formación del partido. Habíamos dedicado mucho tiempo a definir nombre, porque tuvimos también que pelear mucho por el derecho a tener nombre, a tener una identidad, a tener unos colores, unos símbolos, un himno, una línea gráfica, y también algo muy importante, a construir en lo básico al partido y además a escoger nuestro candidato presidencial y nuestra candidata vicepresidencial, compañero Luis Abinader, que fue escogido mediante convención, y luego a la compañera Carolina Mejía, que fue nuestra candidata, compañera de boleta de Luis Abinader. En medio de todas esas circunstancias, con una gran escasez de recursos económicos y materiales, nosotros tuvimos que aprender mucho. Tú que tuviste una responsabilidad tan grande como responsable de la comunicación de la campaña, eres testigo principal y sufriente de que muchas veces te encomendábamos las responsabilidades para que tú buscaras también, no solamente la manera de hacerla, sino cómo resolver la inversión para hacerla. De manera que todo eso, lejos de yo verlo como una cosa negativa, la veo como que fue una gran oportunidad en la que un grupo de compañeros y compañeras, de amigos, de amigas del partido, de los partidos aliados, del sector externo, de la sociedad civil, profesional, intelectuales, trabajadores, jóvenes, mujeres, tuvimos la oportunidad de aprender mucho y también de fortalecernos en el ideal institucional y democrático Archivar y en el compromiso de ayudar para que este país alcance niveles de institucionalidad y de justicia electoral. En ese contexto, nunca se está satisfecho si no se alcanza el poder. Y el poder es la presidencia de la República en un país como este. Obviamente. Pero
¿Está el PRM, está Roberto Fulcar satisfecho con lo alcanzado a nivel municipal, a nivel congresional? ¿Eso le va a permitir al PRM realmente hacer un papel de oposición real como no lo ha tenido el partido de gobierno en muchos años? Sí, Daniel. Hay que hacer la precisión de que lo que nosotros tenemos hoy en los ayuntamientos, en la Cámara de Diputados y en el Senado, no es lo que ganamos. Nosotros ganamos mucho más de eso, es decir, nosotros ganamos más senadurías en buena lid, nosotros ganamos muchas más diputaciones, mucho más alcaldes y regidores y directores de distrito. Aún así, lo que nos dejaron, alrededor de 50 diputaciones, 2 senadurías, alrededor de 31 alcaldes, alrededor de 50 directores de distrito, cientos y cientos de regidores, son una fuerza orgánica institucional en el Estado, instalada, suficiente para hacer un excelente trabajo político si logramos hacerlo de la manera que lo estamos pensando en el partido. Nosotros tenemos el deber, en primer lugar, de terminar ahora en la paz, terminar de construir el PRM, terminar de ampliar sus estructuras, de completarla territorialmente, de completarla sectorialmente, de formarla, de prepararla, pero sobre todo, eso es un recurso fundamental para nosotros, nuestros alcaldes, nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros directores, nuestros regidores, son un recurso fundamental para nosotros demostrarle al país para qué era que queríamos el poder y cómo era que íbamos a gobernar la República Dominicana si Luis Abinader era presidente, si Carolina Mejía era vicepresidenta, si el PRM se instalaba en el Palacio Nacional. Nuestros síndicos, nuestros regidores, nuestros directores, nuestros diputados tienen que jugar un papel diferente al papel tradicionalmente jugado por este Congreso que hoy tenemos, que obviamente ha sido una especie de sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. En ese sentido, ¿qué está haciendo el PRM con sus diputados, con sus 2 senadores, con sus alcaldes, con sus regidores? ¿Qué orientación le está dando? ¿O lo va a dejar suelto? ¿Va a haber una línea, por ejemplo, una política municipal, una política congresional para que cada uno hable el mismo idioma? ¿O simplemente vamos a ver repetido este comportamiento como en otros partidos? No, Daniel, nosotros tenemos conciencia de que el pueblo espera aprovecharse de nuestros diputados y nuestros senadores y síndicos para lograr legislación y para lograr gestión municipal en beneficio de las comunidades, en beneficio del país, en beneficio de la democracia. En ese sentido te quiero decir que nosotros ya hemos realizado un seminario con nuestros diputados y senadores discutiendo varios temas relacionados con su participación en este cuatrenio en el Congreso Nacional y que parten de una idea fundamental: tener en el Congreso espíritu de cuerpo, en atención a las líneas que trace la dirección del partido, escoger vocero. Ahora estamos a la puerta de escoger el vocero de la Cámara de Diputados, el vocero del Senado de la República, y nosotros en ese seminario trabajamos varios temas. Trabajamos el tema de la institucionalidad, de la Constitución de la República, de la ley del Congreso, de la ley electoral. Trabajamos el tema del contexto en el cual a ellos les toca legislar. El partido me pidió, por cierto, a mí que trabajara en esa parte, una visión estratégica de cómo, siendo minoría, podemos jugar un papel en beneficio del partido y en beneficio del país. Hemos tenido ese seminario con nuestros diputados y diputadas, hemos seguido haciendo eventos con ellos, tenemos ya documentos elaborados y eso ha concluido con una agenda congresual que es la agenda de las prioridades fundamentales que van a presentar y a defender nuestros diputados, la bancada del Partido Revolucionario Moderno y probablemente la bancada de nuestros aliados políticos con los cuales pretendemos continuar con la alianza mediante la cual participamos en el proceso electoral. Con relación a los alcaldes, las alcaldesas, los directores, ya hemos comenzado también unos encuentros regionales, hemos impreso un documento que tiene las normativas básicas del desempeño municipal en el gobierno local y estamos trabajando con ellos, acompañándolos, ayudándolos a preparar sus primeros 100 días, ayudándolos a preparar sus planes estratégicos y sobre todo garantizando un comportamiento adecuado. En ese sentido te quiero adelantar que, por ejemplo,
como nosotros participamos aliados a varios partidos políticos, hemos aprobado que haya, en la medida de lo posible, rotaciones en los cuerpos de regidores para que puedan irse intercambiando experiencias de varios compañeros que pasen por las presidencias de esa sala de regidores, pero que el primer año, el primer presidente del Cabildo, nosotros proponemos que sea presentado por el alcalde electo, de manera que él tenga la paz y la tranquilidad para poder armar todo su equipo de trabajo, toda su gerencia y poner en marcha todos sus planes. No estamos dejando nada suelto, estamos trabajando con ellos para ayudarles a hacer una gestión ejemplar, como íbamos a hacerlo de la presidencia de la República con el compañero Luis Abinader. Sin embargo, estamos observando que sectores vaticinan que habrá a lo interno del PRM una lucha interna fuerte. Incluso hemos visto comunicadores adelantar que se avecina una lucha a lo interno del PRM. Eso es así, le garantiza el PRM al país que no se van a repetir historias del pasado, incluso del partido de donde nació el PRM. Sí, Daniel, yo te digo que nosotros reunimos invariablemente, todos los martes, la Dirección Ejecutiva Nacional del partido. Allí discutimos una agenda amplia de 4 o 5 horas cada martes, y en nuestras reuniones lo que se respira es armonía. Obviamente sobre un tema o sobre otro hacemos debates, tenemos diferencias, sometemos la diferencia a discusión y se concluye. Yo le quiero dar la primicia al país, a través de ti, a través del programa, los comentarios de Archival, de que todavía nosotros no hemos tomado una sola decisión por mayoría de votos. Hacemos un gran debate, pero finalmente tratamos de buscar un consenso, de manera que las posiciones que sean aprobadas sean posiciones que nos representen a todos. De todas maneras, si en algún momento hubiera que votar, la democracia dice, el centralismo democrático, que la minoría se sujeta a la opinión de la mayoría. Pero entre nosotros hay la suficiente conciencia para estar claros en que no podemos perder el tiempo desgarrándonos nosotros mismos, que tenemos un gran trabajo que hacer para terminar de construir el partido, que en este momento no es momento para hablar de aspiraciones personales ni de candidaturas. Incluso hemos aprobado en la dirección ejecutiva del PRM una resolución estableciendo claramente eso, que en este momento nadie puede dedicarse a promover candidaturas ni aspiraciones personales, que ahora es terminar la tarea de completar el partido. Estamos comenzando un proceso también de evaluación de todo el proceso electoral, no solamente de la campaña, sino de evaluación del proceso en sentido general, para sacar todas las experiencias y todos los aprendizajes que nos deja este proceso. Y yo le puedo dar garantía, Daniel, a tus televidentes, de que tendrán el Partido Revolucionario Moderno una organización responsable, que sabe el papel que tiene que jugar como cabeza de la oposición en la República Dominicana, y que no vamos a perder el tiempo que debemos dedicar a acompañar al pueblo en garantizar sus intereses y sus objetivos estratégicos. Con tu permiso, nos vamos a ir a una pausa y te invito a un sorbito de Café Santo Domingo en esta mañana, en este día de domingo. Salud. Nos vamos a la pausa. Una tierra en el Caribe, llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, una tierra con historia que nos corre por las venas. Es una tierra
y progreso. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse. El empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me diera auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. De regreso con ustedes y esta interesante entrevista con nuestro invitado de hoy, el doctor Roberto Fulcar. Bueno, cuando nos fuimos a la pausa nos hablaba, le daba garantía al país de que en el PRM no va a haber esta lucha que ya es una norma en los partidos políticos de República Dominicana y que todo es armonía